y no tienes un plan, si no tienes dónde o cómo resolver, podría llegar a ser algo grave, costoso o incluso te podría llegar a costar la vida si no tienes a dónde acudir. Pues tuve un pequeño accidente en una moto y yo gasté 5,000 pesos mexicanos, literalmente salí llorando y ahí empezó mi pesadilla médica. Pero bueno, en general es como uno de los sistemas públicos, no es tanto así como tan público como se ve. Hola a todos, espero que estén súper bien, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy que vamos a estar conversando aquí, vamos a estar hablando de un tema súper importante. Pero antes de eso me voy a hacer un cafecito para ir tomándomelo con ustedes y también para que me dé fuerza porque este video se viene interesante. Ya tengo haciendo ahí mi cafecito, pero mientras se está haciendo el cafecito vamos a chismear un poquito. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Bárbara, este es mi canal Babilonia. Yo soy una cubana que vive aquí en México y le hago vlogs a ustedes de mi vida, de cosas que me parecen interesantes, y hoy no es la excepción porque vamos a hablar de algo súper importante cuando uno llega a vivir a un nuevo país, y es la salud. Y bueno, mientras se hace este cafecito para echarle batería al cuerpo y poder conversar a gusto, pues vamos a hablar hoy de un tema muy importante y es la salud aquí en México, cómo es para los que recién llegamos o cuando llegamos. Yo les voy a contar desde mi experiencia, desde mis vivencias que he tenido durante estos 11 años aquí en México en varios sectores de la salud, tanto pública como privada. Y si tú vienes llegando aquí al país, a la República Mexicana, no importa de cualquier estado que me estés viendo, pues yo creo que por aquí te puedo orientar y te puedo más o menos dar una idea de un panorama general de cómo es que funciona un poco, porque tampoco es que lo sé todo, el sistema de salud aquí en México. Y si tú eres mexicano, y bueno, a lo mejor te puedo dar algún dato, algún tips, algo que no sepas, donde quizás puedes acudir o donde puedes asociarte, afiliarte, pues quédate aquí porque te voy a estar contando todo eso. Amigos, y yo no sé ustedes, pero ya yo estoy lista con mi cafecito para la platicada. Si tú no te has hecho un tecito, un cafecito, pues vamos, háztelo, prepáratelo, siéntate a ver este vlog y vamos a compartirlo. Y bueno, a lo mejor tú has dicho, vamos a irnos a vivir para tal lugar, vamos a llegar a probar, a ver cómo nos va. Y muchas veces no pensamos en cómo vamos a solucionar los temas de salud, o sea, a dónde vamos a ir al médico, principalmente si migramos con personas mayores o con niños, o nosotros mismos, adultos, que tenemos que estar bien para poder trabajar, tener fuerza, para poder emprender, echar para adelante en un nuevo país donde no tenemos a nadie, ni un primo enfermero, ni un amigo oftalmólogo, ni una amiga ginecóloga. Hay que indagar, hay que averiguar y preguntar e investigar un poco, tener una idea de cómo va a ser ese sistema de salud, cómo va a ser ese país con respecto a la salud, a dónde vamos a llegar.
Y si tu destino es México o tienes algún familiar que ande por acá o esté viendo cómo se las arregla con este tema de la salud en un nuevo país, pues envíale este blog y seguramente pues se les va a alumbrar el bombillo con alguna cosa. Seguramente alguno de los tips que voy a compartir pues les va a funcionar o les va a orientar para saber un poco qué hacer. Y es que, amigos, el tema de la salud en un nuevo país es algo serio y complicado. Y díganmelo a mí, que desde que llegué me he estado dando porrazos, literalmente golpeándome de un lado para otro, tanteando y viendo varias opciones a ver dónde es mejor, dónde te queda mejor, dónde resuelves, como decimos nosotros los cubanos. Pero no tanto para el bolsillo, sino también para ser bien atendido, para que no pases de un lugar para otro, no te peloteen y den con lo que tienes, etcétera. Y luego también es que aquí hay muchos contrastes, por lo menos aquí en México, estoy hablando de mi experiencia y de aquí de México, de la Ciudad de México en específico. Me ha tocado vivir muchos contrastes con respecto a este tema tan delicado y tan importante que es la salud, el sistema de salud. Y es que hay cosas económicas relativamente bastante baratas y accesibles, y hay otras extremadamente caras y muy poco accesibles, que ha sido por momentos bastante complicado costearlo, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Así que tomemos este cafecito y vámonos a conversar de todo este tema de la salud aquí en México. Y bueno, les repito que esto es desde mi experiencia. Yo no estoy promocionando absolutamente nada, no estoy propagandeando nada aquí en México, ninguna institución ni nada de eso, les advierto desde ahora. Yo estoy contando desde mi experiencia de vida. Yo me dedico a esto, hago vlogs para YouTube y esto es un tema del que yo les puedo hablar porque ya llevo más de 10 años aquí en el país y me ha tocado lidiar con muchas situaciones en el ámbito de la salud, de mi salud principalmente. Entonces, pues nada, no estoy propagandeando nada, esto es para quien esté aquí o para quien vaya a venir o para quien vaya a venir a estudiar o para lo que sea. Y amigos, les tengo una excelente noticia para empezar este video, y es que bueno, en el blog que les contaba de por qué mis papás no han venido aquí a México y tal, les comenté que yo llevaba como 7 meses esperando unas actas mías de nacimiento que necesito para hacer el trámite de mis padres, y bueno, pues cuyas actas de nacimiento ya están, ya salieron de mi Rex en Cuba. Entonces estoy súper feliz por eso, porque bueno, pues ya están. Ahora tengo que ver cómo consigo que pasen por el Consulado de México en La Habana, pero bueno, ahí están las actas. Ya me mandaron foto de que ya están apostilladas y ya salieron de Minrex, y bueno, pues estoy súper contenta porque esto significa que el plan de que mis papás vengan aquí de visita pues ya lo veo un poquitito más cercano. Y bueno, vamos a comenzar con esto, que para luego es tarde, así que vamos a darle. Mucha información, desde ahora me disculpo de antemano porque a lo mejor va a ser un vlog de eso que les encanta a ustedes, porque al final ya he notado que les gusta muchísimo que le comparta este tipo de cosas que son tan importantes, y también, bueno, que les hable. Así que, bueno, pues si no te has suscrito a este canal, pues ¿qué esperas? Ya aquí, suscríbete. Ahora ya, estoy esperando. Estoy esperando para que te suscribas porque eso me ayuda muchísimo, me motiva y también es súper importante para seguir creciendo aquí en el canal. Ya les aviso que van a ver por ahí atrás a Malú y a Cleo, porque como pueden ver estoy aquí en mi habitación sentada en una camita y ellas pues les encanta, no se van a perder la oportunidad de sentarse aquí, sacudirse, molestarme y dormir mientras yo le hago este vlog a ustedes. Pues vamos a lo que venimos, comencemos. Pues voy a ir para atrás, rebobinemos en la mente
me van a disculpar si algún dato por ahí se me va. Les voy a decir, si no recuerdo, que vayan a internet y busquen, o que quizás se actualicen. Les voy a empezar a platicar, a contar desde que yo llegué aquí a México, y ya eso tiene aproximadamente 11 años. Entonces hay cosas que cambian. Y bueno, pues ya les aviso que cualquier cosa, trámite, dato que vayan a hacer, pues que se actualicen si las cosas siguen igual, aunque creo que no ha cambiado mucho con respecto a todo esto que vamos a conversar hoy. Pues cuando yo llegué a México, pues yo no tenía idea de cómo era el sistema de salud aquí. Había escuchado un poco de que había salud pública, salud privada, que habían lugares muy costosos, eso asusta un poco. Entonces, bueno, fue un poco complicado para mí entender, porque yo había estado unos pocos meses en Chile, afortunadamente estando allí, que estaba en condición de turista también. Cuando yo llegué aquí a México estaba en condición de turista, así fue por 2 años, lo he dicho en otros vlogs. Si no has visto ese vlog que les hice a ustedes de cómo llegué a México y por qué mis papás no han venido a visitarme, pues está el que está más abajo, no, el anterior, pues ahí les cuento todo, así que ve un poquito más abajo y así más o menos vas a entender de lo que te estoy hablando ahora y desde cuándo hace que estoy aquí y tal. Uno viene de un país donde el sistema de salud es completamente gratuito, muy difícil las últimas décadas, muy complicado, mucho desabasto de medicamentos e incluso de personal médico, porque para nadie es un secreto que ya en Cuba todo el que es profesional o el que no es profesional, todo el mundo se quiere ir. Entonces en la isla hace ya un par de décadas hay un desabasto gigante de personal médico, o sea, de doctores, tanto especialistas como enfermeros, como todo. Nada, uno viene de ese sistema y también de la casa de uno, donde normalmente siempre tienes un primo, un conocido que es enfermero, un amigo que es médico o un familiar incluso. Entonces, pues a pesar de ser un sistema público, como es el país de uno de toda la vida, pues uno más o menos tiene acceso a resolver, como le llamamos allá, mediante eso de un conocido, va a estar a tal hora, ve que te voy a recibir los análisis y esto y lo otro, o te voy a revisar tal cosa. Entonces normalmente se hace accesible, vuelvo y repito, porque es territorio de uno poder resolver este tipo de cosas, y en Cuba la salud es completamente gratis. Pero entre comillas, porque bueno, los salarios son tan bajos y todo es tan decadente desde el punto de vista económico, que bueno, yo creo que te están cobrando la salud desde antes que nazcas, porque los salarios son tan bajos que luego que ya la necesitas, pues yo creo que ya está pagada. Entonces, bueno, no vamos a caer en eso porque de eso no se trata el blog, sino de mi experiencia, de cómo ha sido mi encuentro, mi interacción y mi situación con el sistema de salud aquí en México en general. Los primeros años, afortunadamente, yo era una persona muy joven, sigo siendo, pero bueno, era mucho más joven, me enfermaba menos. O bueno, pues los achaques eran menos. Esos 2 primeros años que yo iba y venía a la isla, que todavía no me había decidido, digamos, vivir aquí en México, pues cuando iba a Cuba aprovechaba y me hacía algunos estudios de rutina. De hecho, en algún momento me hice una cirugía en la vista, o sea, me operé un ojito, que de hecho ya necesito. Como le llamamos popularmente, tenía una carnosidad en este ojito izquierdo y era enorme. Entonces, bueno, en Cuba me hicieron la cirugía, que de hecho es transitoria, es muy simple. Entras y un par de horas después ya puedes ir a casa, pero en este ojito todavía estaba como muy pequeño y pues el oftalmólogo me dijo: no tienes prácticamente nada, no sabemos si te va a seguir creciendo, si en un futuro sigue creciendo pues ya tendrás que hacerte lo mismo que en el ojito izquierdo. Y pues en efecto con los años pues ha ido aumentando y ya en este punto me urge, pero bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante porque sí, cuesta dinerito. En mi primer así encuentro con la realidad, uno de los primeros lugares donde yo acudí aquí en México, cuando llegué no tenía seguro, no tenía nada, estaba en condición de turista, iba y venía a la isla y aprovechaba de hacerme algunos estudios como ir al ginecólogo o atenderme a alguna cosa específica. Fue en los consultorios de farmacia.
Aquí en México, en prácticamente todos los estados de la República, si no es que en todos, las farmacias, a diferencia, por ejemplo, de Cuba, y pongo el ejemplo de Cuba porque es lo que yo tengo para comparar, digamos, mi país de origen, que es donde yo viví hasta los 24 años, antes de venir para acá, para México. Las farmacias solamente son farmacias. De hecho, es súper protocolar el tema, porque debes llegar exclusivamente con recetas médicas, aunque sea para comprar un paracetamol o un ibuprofeno. Todo lo contrario a lo que es aquí en México, que tú vas y puedes comprar prácticamente un 80% de todo lo que tiene la farmacia, excepto a lo mejor algunos medicamentos específicos de psiquiátricos o a lo mejor algunos antibióticos, porque prácticamente el resto de los medicamentos los venden por la libre, digamos, pues no más que lo necesito, tengo el dinero y lo compro. A diferencia de Cuba, aquí en México la mayoría de las farmacias tienen consultorios médicos pues al ladito, siempre tienen como una pequeña habitación e incluso a veces consultorios bastante grandes en algunas de las farmacias, como por ejemplo yo he ido, voy a platicar a las que yo he ido y a las que he tenido más, con las que he tenido más experiencia, ¿no? A las que más he ido, y ha sido principalmente a las farmacias similares, a la farmacia del Ahorro y a la farmacia San Pablo. Y lo menciono en esos tres porque para mí las farmacias similares y los consultorios son los más económicos en el país, porque me ha tocado incluso ir en otros estados y para mí esa farmacia siempre ahí consigo todo más accesible, y también las consultas médicas. Luego la del Ahorro la he ocupado en ocasiones que te dan una tarjetita, que si para ahorrar en algunos medicamentos, porque yo tengo resistencia a la insulina y bueno, pues ahí he comprado algunos medicamentos que no encuentro en las farmacias similares, porque las farmacias similares normalmente maneja genéricos que son laboratorios nacionales, y en esta del Ahorro pues llegan medicamentos de otros lugares. Si en algo me confundo o no estoy diciendo lo correcto, siéntanse en la libertad de aclararme en los comentarios, porque yo, a pesar de que llevo muchos años viviendo aquí, pues hay cosas que no domino al 100%, ni soy médico, ni soy farmacéutica, ni nada de eso. Yo solamente les estoy contando con mis palabras y desde mi experiencia lo que yo he vivido aquí en el país con respecto a la salud. En las farmacias similares yo he ido iba a consultas médicas que me salían como 50 pesos. Yo soy muy alérgica y en esa temporada de inviernos, como de noviembre a febrero, pues yo la paso muy mal porque me da mucha falta de aire. También hay mucho cambio en la naturaleza, pues, de la ciudad, de los árboles. Hay un polen, una cosa, los árboles se deshojan. Entonces, pues, normalmente también es época donde llueve poco. Entonces hay mucho más polvo, hay mucho más hollín. Y uno, pues, los que somos alérgicos tendemos como a congestionarnos más. Entonces, prácticamente fue lo primero que utilicé, ese tipo de consultorios de farmacias, para eso específicamente, para atenderme temas de la alergia. Y pues en las farmacias similares siempre iba y bueno, ahí tienen un talonario con todo lo que cuesta cada cosa, que si ponerte una inyección, que si tomarte la presión o una revisión de un médico general. Normalmente está un médico general, no es ningún especialista, es alguien que te puede ayudar en primera instancia o para ponerte una inyección o para recetarte algún medicamento en específico para la alergia, e incluso si tienes algún cuadro de alguna infección leve, también te da una receta para que puedas comprar el antibiótico que necesites ahí mismo en la farmacia. Entonces, muy práctico porque tienes el consultorio y al lado tienes la farmacia. Y para mí, en mi opinión, es lo más accesible porque, vuelvo y repito, si no me equivoco, son medicamentos de laboratorios nacionales, entonces son más económicos. He utilizado también esta famosa farmacia del Ahorro para comprarme algunos medicamentos en específico y también en ocasiones para alguna consulta médica, pero ha sido lo mínimo. No sé mucho por qué se llama la farmacia del Ahorro, porque no encuentro que los medicamentos sean para nada económicos. De hecho, algunos sí, a lo mejor que no son nacionales o que no los producen aquí, que no se fabrican aquí en México, probablemente comparado con otro país sea más barato, pero en general a mí no se me hace una farmacia nada barata, por lo que no iba mucho a los consultorios médicos de ella.
Y la tercera es la farmacia San Pablo, que esas sí son un poco más notables porque los consultorios son un poco más grandes. De hecho, yo he ido muchas veces o fui mucho al principio porque ahí prácticamente resolvía que si una inyección, que si me sentía mal de algo específico, si sentía que tenía fiebre o si me dolía algo, pues ahí yo sabía que iba a conseguir el antibiótico o cualquier otro medicamento, y si sabía que lo podía comprar en genérico en las similares, pues compraba ahí el antibiótico que fuera necesario y dejaba el otro medicamento para las similares. La farmacia San Pablo no es que es tan económica, pero normalmente los consultorios son un poquito más grandes y siempre tienen como de 2 a 3 enfermeras, a veces 2 médicos. Y bueno, pues a veces también por ubicación depende de donde vivía, porque yo he vivido en la Narvarte y también en el sur ahora de la ciudad, pues a veces me quedaba una más cerca, pero realmente esas farmacias me resolvieron muchos temas, muchos problemas, y a veces tienen unos descuentos muy buenos. Y como yo pues compro a veces para ir a Cuba, yo creo que cualquier cubano que me esté viendo siempre está viendo dónde puede comprar medicamentos para mandar a Cuba o para llevar. Y pues la farmacia similar en los lunes tiene un descuento como del 25%, y la de San Pablo a veces tiene descuentos que si del 30%, que si del 20%. Entonces son momentos que yo aprovechaba para comprar medicamentos para mandar o llevar, y también para mí, para mi uso cotidiano. Todavía hoy día yo los lunes, cuando tengo que comprar medicamentos así para la insulina, para la resistencia a la insulina o otra cosa que yo sepa que tengo que comprar más de 3 o 4, espero el día lunes, que sé que en las similares tiene ahorro del 25%, y entonces pues uno se ahorra un poquitito más. Pues bueno, los 2 primeros años que estuve aquí fue una investigación y un pregunta y para dónde para poder atenderme cuando tenía algún tema de salud, porque estaba perdida en un campo de lechuga. No tenía seguro médico, no tenía dinero para contratarlo, y bueno, cuando tenía alguna cosa que ir, pues acudía a este tipo de consultorios de farmacia que la verdad en muchas ocasiones me salvaron, así como cosas del estómago, cosas así frecuentes e inmediatas. He visto también aquí personas de aquí, mexicanos, que van a veces hasta para que le vean que me doblé el tobillo, que no sé si tengo. Entonces ellos como primeros auxilios o primer diagnóstico para decirte, mira, esto es esto, ya tienes que ir a un especialista, para mí, en mi opinión, son perfectos, porque a no ser que sea algo muy grave, que ya desde que te pase tengas que irte a urgencias a un hospital. Una clínica que a mí me ayudó muchísimo cuando llegué aquí al principio fue Salud Digna. Esas clínicas andan por toda la ciudad aquí de México, e incluso seguramente deben estar en otros estados, no lo sé, déjame saber en los comentarios. Pero bueno, después de las farmacias, después de los consultorios de farmacia, que para mí era lo más accesible porque no eran problemas de salud grave o de especialistas específicos, después de eso yo pues descubrí que existían estas clínicas de Salud Digna que supuestamente son económicas, y sí lo son. Y ahí es donde yo empecé a tener las primeras consultas con algunos especialistas. Si tú estás aquí hace poco llegando, o no sabes, o no tienes mucho dinero y tienes poquito dinero y pasa alguna cosa, pues para estudios médicos y también que te vean especialistas, puedes ir a ese tipo de clínicas que se llaman Salud Digna. Es relativamente económico. Ahí yo he usado para exámenes ginecológicos, he usado oftalmólogo. Al día de hoy, mis lentes de ver son de ahí, son de Salud Digna. Yo me los compro ahí y los he comprado. Este es como el 5º par que me compro desde que vivo aquí en México. Y la verdad es que me han salido buenos, no son muy baratos. Estos costaron como, no sé, cerca de 3,000 pesos mexicanos. Antes, hace como 7 años atrás, eran un poco más económicos, podían costar de 1,000, 1,300, 1,500 pesos. Pero ya ahora, 2025, ninguno baja de 3,000 pesos mexicanos. Y créanme que con respecto a los temas ópticos de la vista, son como los más buenos, bonitos, baratos, porque de ahí para arriba. Entonces, bueno, pues Digna tiene como este sistema de que un oftalmólogo te revisa, te hace el examen de la vista, que sí gratis, pero al final, bueno, es que
Ellos ahí te miden la vista y todo eso, tienen días a la semana, tienes que ir y preguntar, ahí también tienen su talonario cuando tú llegas, tú agarras tu ticket para esperar tu turno y pues ahí pagas el examen que te vaya a hacer. Cuando estás sentado esperando, pues puedes leer en pantallas todos los exámenes que ellos hacen, que si rayos X, que si oftalmología, laboratorios, ginecología. Era lo que yo podía pagar e incluso lo uso actualmente de vez en cuando algún examen específico es muy costoso en otros lugares, pues yo voy ahí y me hago los exámenes, así que bueno. Si no puedes pagar algo así privado o muy caro, eso es algo que te puede salvar la vida porque los exámenes algunos cuestan 200 pesos, 300 pesos mexicanos. Una de las cosas más caras es esto del tema de los lentes de ver y todo eso, y también porque yo como trabajo mucho en la computadora, pues le coloco antirreflejante. También cuando voy afuera a la calle con ellos, pues se ponen como si fueran lentes de sol, se ponen cromados, no me acuerdo cómo se llama, oscuros. Entonces, bueno, yo le hago este tipo de cosas, porque probablemente así simples, con la medida nada más, con tu medida de tu tema de la vista, pues normalmente a lo mejor sale un poquito más económico, pero no mucho más, a lo mejor unos 500 pesos de diferencia. Pero bueno, con estos detallitos que yo le coloco porque realmente lo necesito, pues ya llega a ser como 3,000 pesos mexicanos. Luego de Salud Digna, pues hay otros laboratorios, les estoy contando los que yo he probado y por los que he pasado. Hay otros laboratorios que también andan por la ciudad que se llaman el Chopo, o sea, otras clínicas. Esa clínica de Chopo es un poco más costosa. Yo la he usado para cosas específicas y también porque normalmente no hay tantas personas y luego llegas y está relativamente vacío con 3, 4 personas. Y pues ahí me he hecho ultrasonidos, pruebas de laboratorio, me he hecho análisis de orina, me he hecho pues glucosa en ayuna para ver el tema mío de la insulina y lo he utilizado para varias cosas. Pero sí hay una diferencia bastante notable con respecto al pago de los estudios con Salud Digna. Voy como yendo en ascenso, ¿no? Salud Digna, pues, no sé, pues algunos médicos me han dicho que no confían mucho, que bueno, los laboratorios a veces no son muy específicos. En general, yo no he tenido mala experiencia, creo yo que han estado bien, no sé si no, pero bueno, para lo que yo creo que es así muy, muy importante, que no quiero que haya como ni unos puntos más ni unos puntos menos, trato de quizás, trataba, porque ahora no voy tanto ahí, de ir a un laboratorio que tenga un poquito de mejor prestigio, pero realmente es que a veces el bolsillo no da para que vayamos a un laboratorio más caro. Hazte cuenta que si en Digna, Salud Digna te cuesta un análisis de orina, no sé, 150 pesos, por poner un ejemplo, en el Chopo te va a costar 300. Entonces, la mayoría de las veces casi que el doble de lo que cuesta en Digna. Pero estos laboratorios de Chopo, la verdad es que para un examen en específico que te pida un especialista, que no sean 3, 4, puedes resolver ahí. Se puede pagar, depende a la economía de cada quien, pero es algo que te puede salvar en algún momento y que son bastante puntuales, bueno, que tienen como más prestigio de que va a ser como el resultado va a ser más certero y que los estudios son más confiables. Y bueno, vamos a pasar a eso de hospitales y así. En esos 2 primeros años nunca fui a ningún hospital ni nada porque no lo necesité, pero tampoco también por desconocimiento. No sabía literalmente a dónde tenía que acudir hasta como pasado un año por ahí que tuve un pequeño episodio y tuve que ir con una amiga a urgencias del IMSS. Y es que el IMSS, digamos que es como para todas las personas, entre comillas, vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso, pero si tú tienes algo de falta de aire, alguna situación, puedes ir a urgencias y ahí pues te atienden y depende porque a veces es un poco difícil porque están llenos de personas. El tema del IMSS es que no es tanto así como tan público como se ve. Se van a dar cuenta que uno tiene que inscribirse para poderse atender en este hospital, que es público, pero al mismo tiempo no. Lleva una inscripción. Entonces tú entras a internet y escribes el IMSS o cómo darme de alta en el IMSS. Si es que ya tú tienes
una residencia temporal aquí en el país, en México, y ahí te va a aparecer una serie de requisitos que debes cumplir. El trámite se puede hacer en línea, puedes entrar en la página y puedes pues solicitar puedes adjuntar, enviar toda la documentación, todo lo que requieran. Entonces, digo gratis porque no es completamente gratis. Hay que hacer, si ya quieres como un seguro de gastos mayores, no domino muy bien si en urgencias puede que te atiendan en una cosa específica que sea simple, como falta de aire o alguna cosa así, pero ya si requieres ser ingresado en el hospital, si requieres tener como que te hagan más estudios y cosas así, pues debes darte de alta. Y bueno, puedes entrar así a la página del IMSS de aquí de México y te va a aparecer esa serie de requisitos que te piden, que es como tu CURP, te asignan como un número de seguridad social, tienes que tener, bueno, tu identificación vigente con la que estás aquí en México, y hay un pago anual que se debe hacer y no para todo el mundo es el mismo pago, porque te van colocando desde 0 a 19 años, personas adultas, personas de la mediana edad y personas ya adultos mayores, y depende al rango de tu edad, tienes que hacer un pago diferente. Si necesitas darte de alta en un hospital, en este hospital que es el IMSS, es como uno de los más económicos, pues entras, te piden tu CURP, necesitas tener un correo electrónico y bueno, pues seguir viendo las instrucciones. Normalmente hay preguntas como más frecuentes, como qué necesito, ayuda, pero bueno, puedes inscribirte tanto de manera presencial como de manera virtual. Y les quería mostrar dónde aparece el costo. Debes llenar como una serie de requisitos, como una planilla donde tienes que dar información médica sobre tu estado de salud actual. Seguramente descargar alguna planilla, completar esos datos, pero les quiero buscar dónde está cada pago que tiene que hacer cada persona, depende la edad. Es un único pago que se hace anualmente y según tengo entendido, pues debes renovarlo un mes antes que se venza. Hazte cuenta que si lo haces en febrero del 2025, tienes que renovarlo en enero del 2026, antes de los 30 días que se te vaya a vencer. Pues bueno, aquí encontré, ustedes métanse si es que les parece económico, porque, bueno, realmente lo es, yo creo que es uno de los más económicos, corríjanme si me equivoco. También me gustaría saber, déjenme en los comentarios si hay algún hospital que sea completamente gratis, porque esto del IMSS no es completamente gratis. Bueno, aquí hay un talonario como de costos para darse de alta y poder, en caso de gastos mayores, en caso de una emergencia ya más grave, tener un hospital al cual acudir, y dice de 0 a 19 años son 8,500 pesos. No es nada económico. Bueno, comparando con otros sistemas de salud aquí en México, sí es económico y también es un único pago al año y digamos que es económico, pero hay personas que no tienen para dar esto de una. Por ejemplo, alguien que sea mamá soltera y tenga 2 hijas o 2 hijos y viva de trabajo doméstico, que le paguen por ir a trabajar a 2, 3 casas a la semana 400 pesos mexicanos, pues para esa persona dar 8,500 pesos por a lo mejor inscribir a sus 2 hijos, sus 2 hijas, serían 17,000 pesos mexicanos, que no, así para darlo de una, no todas las personas lo tienen, por lo menos hay una mayoría que no, pero bueno, en general es como uno de los sistemas públicos más económicos. Déjenme saber si hay otra cosa, porque tengo entendido que hace unos años ha habido reformas y cambios de otro tipo de sistema de salud, o sea, han habido cambios de otros hospitales, pues no domino mucho cómo es el tema, pero sé que han habido cambios. Y bueno, pues déjenme saber en los comentarios si hay algún hospital donde puedas ir, donde no tengas que pagar nada, pero para darte de alta y para que te atiendan y que ya tener como ese plan el año entero, sí tiene costo. De 0 a 19 años, 8,500 pesos, de 20 a 29 años, 10,600
50, de 30 a 39 años 11.400 pesos, de 40 a 49 años 13.250 y la fila continúa. Me está abriendo aquí, denme un segundo. Ya estoy. De 50 a 59 años 13.700 pesos, de 60 a 69 19.050, de 70 a 79 años 19.850 pesos mexicanos y de 80 o más son 20.500 pesos. ¿A qué voy con esto? Que no es completamente gratis, o sea, tienes que pagar un seguro, aunque sea anual y aunque comparado con otro sistema de salud es más económico, pero sí hay que hacer un pago. Y pues para dar así de una, más si por ejemplo quieres dar de alta a 2 adultos mayores, son 42.000 pesos dar de alta a 2 personas para un año, y no es 42.000 pesos, pues son más de $2.000, no es tan económico, pero en general comparados con otros es como de lo más económico. En un principio me hubiera gustado saber un poco de esto, de lo del IMSS, para quizás haber hecho el esfuerzo de verlo pagado los primeros años, pero no, o sea, los primeros años no tuve ningún tipo de seguro médico. Después, como de unos 4 años de estar aquí en este país, me fui, bueno, para las cosas de análisis, de laboratorio o algo más sencillo como gripa, fiebre o algo del estómago, pues utilizaba estos consultorios médicos de las farmacias, y cuando ya tenía que hacerme laboratorio algún estudio, pues acudía, depende cómo estuviera mi situación económica en el momento, a Salud Digna o a los laboratorios del Chopo. Y bueno, hace como unos 4 años, aproximadamente 4 o 5 años, pues yo pues me enteré que tenía resistencia a la insulina, y ahí empezó mi pesadilla médica, pues no tenía ninguna clínica a donde acudir y empecé a ir a un especialista privado, y créanme que es bastante costoso, no solamente que el médico te vea, sino los laboratorios que eran cada 6 meses. Y también los medicamentos. Entonces, bueno, ahí empezó un poco mis gastos tremendos con respecto a la salud, pero no sé si fuera atrás, la verdad es que no sé qué hubiera hecho diferente, porque miren, al final cuando tienes un seguro de gastos mayores, pues es para gastos mayores, lo que significa que es para cuando tu vida está en riesgo total, cirugía, cosas graves. Entonces, como que ir a una consulta con un endocrinólogo, no sé qué tanto lo cubra. Entonces, bueno, al día de hoy yo llegué a contratar, o sea, tengo otro tipo de seguro, que es lo que le voy a hablar un poquito más adelante, que es lo que yo les recomendaría si estuviera en esa situación hace unos años atrás. Pero bueno, cuando yo supe que tenía resistencia a la insulina, lo que empecé fue a ir cada 6 meses donde un endocrino privado, que de hecho pertenece a estos hospitales carísimos privados que se llaman Ángeles aquí en el país, en la ciudad. Los hospitales Ángeles estos que andan por todo el país, creo, por lo menos aquí en la Ciudad de México hay un montón, son como de los más prestigiosos, así privadísimos, y son caros. No tenía yo ningún seguro en ningún hospital de estos porque son carísimos, pero sí a veces puedes acceder a consultas externas con los especialistas, con los médicos que trabajan ahí. Ellos a veces tienen consultorios y donde tú puedes pagar por aparte sin tener que estar en un seguro, para que ellos te vean y lleven un seguimiento de tu caso. En este caso era un endocrinólogo, que fue maravilloso. Un endocrinólogo y una especialista de piel, dermatóloga, fueron las 2 personas que empezaron a tratarme, porque yo me di cuenta que tenía, bueno, yo no, yo empecé con un brote, una alergia muy fuerte en la zona U, le llaman ellos, aquí en el cuello, y fue el primer detonante extremo, aparte de otros síntomas, para yo saber que tenía resistencia a la insulina. Entonces yo a lo primero que acudí fue a una dermatóloga que trabajaba también, tenía un consultorio en estos hospitales Ángeles, y pues ella fue la primera que me diagnosticó que yo tenía resistencia a la insulina, me mandó a hacer laboratorios y me dijo: yo te voy a tratar el tema cutáneo de tu piel, de tus granitos, pero
te va a tener que llevar el seguimiento un endocrinólogo porque esos granitos lo provoca pues la resistencia a la insulina. Entonces ella me remitió con un endocrinólogo y ahí empezó mi viaje pesadilla porque es muy caro el tema de los especialistas aquí en México cuando tienes que pagarlo por privado por tu cuenta. Entonces, bueno, no quedaba de otra, tenía que hacerme laboratorios, que a veces acudía a Salud Digna o a veces a Laboratorios El Chopo para llevarle a este doctor. Entonces eran el costo de los laboratorios, más la consulta para revisión cada 6 meses, semestralmente con este endocrino. Y bueno, la consulta nada más me sale todavía, lo que pasa es que ahora voy una vez al año porque ya está todo más controlado, gracias a Dios. Pero eran de 1,400 pesos mexicanos, que esos son aproximadamente entre 70 y 75 dólares la consulta, depende a cómo esté el dólar en ese momento en el país, pero es normalmente por ahí entre 70 y 75 dólares cada consulta. De ahí los medicamentos, que yo iba de una farmacia en otra para ver dónde era más económico, ya fuera en la del ahorro, cuando no encontraba en las farmacias similares, y ahí pues al día de hoy tomo como unos 4 medicamentos, pero cuando empecé eran como 7, pues vitamina D, metformina, que cada miligramo es un costo distinto, si tomas de 500 es un costo, si tomas de 750 es otro costo. Otro medicamento que era para eliminar azúcar en la orina, espironolactona, que no se me olvida el nombre porque fue lo que me ayudó a aliviarme todo el acné que yo tenía en la zona U, o sea, en el cuello, más protector solar, cremas hidratantes. Yo recuerdo que la primera vez que fui a esa especialista de piel, a esa dermatóloga y al endocrino, la especialista de piel nada más el diagnóstico, la consulta y todo lo que me dio en la segunda consulta, yo gasté 5,000 pesos mexicanos, literalmente salí llorando de la consulta porque esos son 250 dólares. Yo nunca en mi vida había gastado tanto dinero en una consulta así de una, fue muy triste, lloré así de no puede ser, porque pues era un dinero que afortunadamente tenía, pero pues es muchísimo. Y bueno, después que se me pasó el berrinche, pues pensé en que esto pues era por mí, que lo necesitaba y que había que darle para adelante. Pues amigos, mi batalla con la salud continuó ya un año más o menos después que ya llevaba ya el tratamiento. Pues ya estaba más asumida de que cada 6 meses el gasto era considerable y una dieta estricta y hacer ejercicio y todo eso. Y también tuve la dicha, no por mí directamente, pero sí por otra persona, de tener seguro social, que es el del ISSSTE. Es otro seguro, otro hospital, pero esto es para trabajadores de gobierno, ya sea en salud, educación, cultura. Entonces, bueno, yo llevo unos años, no tanto como 2 o 3 años, con este sistema de salud que no es para nada gratis. Esto te lo descuentan de una nómina de trabajo y es bastante costoso, o sea, es bastante lo que descuentan. Para el ISSSTE no es así como por tu cuenta tanto, o sea, tienes que tener un trabajo ligado directamente con el gobierno, tú o una pareja o un papá o una mamá, alguien bien allegado para que entonces ocurra esto, que te den este papelito, a ver si se llega a ver ahí, sí. Te dan este carnecito donde tú puedes ir a varias clínicas que hay en la ciudad donde te hacen todos los estudios, laboratorios, hay especialistas y todo eso, y también tienes que saber qué hospitales, a qué hospitales acudir si tienes un problema, una situación de gastos mayores para que te atiendan para algo más grave. Pues bueno, les cuento que mi primera experiencia con esto, por lo cual me siento muy afortunada porque todo el mundo no tiene esto, ya les digo, tiene que ser mamá, papá, pareja para tener este tipo de seguros aquí en México. Es bien difícil, pero bueno, les estoy compartiendo esta información porque si tú aspiras a tener un trabajo en educación, en salud,
No sé si los trabajadores de salud tienen otro, pero me imagino que este, o en cultura o algo así, probablemente este sea el seguro que te toque, ¿no? Y tienes que hacer toda una serie de trámites. Puedes asegurar a tu pareja, puedes asegurar a mamá o a papá o a un hijo. Entonces, si esta es tu aspiración o estás empezando en esto, pues te corresponde, si es directamente con alguna secretaría de gobierno del país, pues tener este tipo de seguro médico. Mi primera experiencia con esto fue, pues tuve un pequeño accidente en una moto, y digo pequeño porque no fue tan grave, pero pues ya lo tenía y fui al hospital y bueno, pues primeramente presentas este carnet y te revisan como por arriba, así como qué te pasó, te preguntan, shalala. Y bueno, ese día particularmente el hospital estaba lleno a tope, ese del ISSSTE, y era como por la tarde y bueno, cuento corto, a lo mejor estuve que 5 horas ahí o algo así. Había una persona que la había atropellado en Metrobús y tenía el brazo roto y que fue con algunas personas de las que hablé y llevaban horas allí. Entonces, esto puede ser algo que te puede salvar literalmente la vida, o puede ser algo donde llegues un día o un momento donde prácticamente no te van a atender hasta horas o incluso 1 o 2 días después. No lo sé, no he tenido que experimentar más eso. Durante el COVID también, un día una falta de aire, una cosa, fui para allá y también aproximadamente 5 o 6 horas ahí esperando que te atiendan. Son hospitales que están siempre saturados, llenísimos. Yo no sé si le falta personal, yo no sé qué es lo que pasa, pero normalmente es bastante complicado que te atiendan. Pero sé de personas que han ido con papás enfermos, e incluso he visto allí estando cómo le dan prioridades a los niños, a los adultos mayores. Entonces, puede ser una gran bendición tener algo así, pero también puede que haya un momento donde vayas y prácticamente no resuelvan. Ese día, pues yo, pues nada más me había lastimado una rodilla o algo así, el día que tuve ese accidente. Pero si hubiera sido que me hubiera pegado en la cabeza o algo, pues a lo mejor nadie se hubiera enterado porque nadie me dijo vamos a hacer una tomografía o vamos, pues se veía aparentemente que yo estaba bien, pero pues no, a lo mejor no hubiera sido así el caso y pues no sé qué hubiera pasado conmigo, pero bueno, terminé yéndome y creo que fui otro día y quise hacerme un estudio en la rodilla para ver un rayos X y terminé yendo, lo pagué por fuera y revisé que la rodilla estuviera bien. Afortunadamente pues no había nada grave, pero es complicado porque puede ser algo que te puede ayudar en algún momento a no endeudarte yendo a un hospital privadísimo de eso de miles de millones de pesos mexicanos, que después vas a demorar 20 años en pagar, o puede ser algo que te puede salvar en algún momento, pero no es una total certeza que va a ser algo que te va a ayudar en ese momento. Creo que este tipo de seguros ayuda principalmente si es gastos mayores, si te pasa algo, un tema de una cirugía, algo que quizás no sé, no tenga que, no sé, yo creo que todo depende del momento, el lugar, la hora que llegues y a lo mejor tengas un poco más de suerte y no esté tan lleno y te puedan atender, y así es algo que salva y la verdad lo agradezco mucho. Luego los laboratorios, hacerse laboratorios en estas clínicas del ISSSTE es complicado porque normalmente no es que tú sacas una cita y te lo dan para unos días después, sino que puede ser 2 semanas después, un mes después, 2 meses después. Me han dado citas para el laboratorio para sacarme muestra de sangre, y entonces esto me lleva a lo siguiente que les voy a contar, que es que he ido buscando dónde hacerme estos exámenes de salud preventiva o de rutina, porque yo no puedo escapar de eso. O sea, tengo que estarme checando el tema de la glucosa en sangre y tal, mínimo cada 3 meses. Entonces es algo que tengo que hacer seguido, y pues he estado buscando otras opciones y de ahí voy a esta clínica de salud. Es privada, pero es relativamente económica para hacerme estos exámenes de seguimiento de salud preventiva y no depender tanto de esta institución que
te lo descuentan de tu salario porque lo descuentan, es bastante elevado, pero no es muy eficiente. Es algo que te puede salvar en caso de cirugía o de algo de gastos mayores, sí, claro, es una dicha tenerlo también, pero para lo que son los exámenes más de rutina, digamos, puede ser un poco complicado y tardado. Entonces, bueno, el año pasado, ya después de llevar un par de años con este seguro de gastos mayores y que te incluye también el ISSSTE, estudios médicos, pero que son como muy, por ejemplo, ellos te hacen los estudios y no te los dan a ti, nunca te enteras del resultado, tienes que volver a solicitar una cita con tu médico de cabecera, que digamos que es como tu médico general, para revisar qué resultados te dieron esos exámenes. Entonces, por ejemplo, en este momento yo tengo un resultado de ginecología que no he logrado ver que me dio, que si me dio bien, si me dio mal, tengo que ir presencialmente, nadie te lo envía. He ido 2 veces a recoger mis exámenes de ginecología y pues he ido a donde te dan el resultado y no hay nadie porque no sé, porque no está en ese horario, porque va a llegar en otro momento o porque está de vacaciones. Entonces luego yo le pregunto a mi doctora, ya lo tienes en el expediente. Normalmente cuando los resultados están, lo pasan al expediente de tu médico general y esa doctora o ese doctor te dice, ah, mira, te dio esto, te dio lo otro. Así ha sido con todos los otros estudios que me he hecho. Pero yo fui a ver este tema del resultado de un papá Nicolau, de un examen ginecológico, y pues no lo habían pasado mi doctora general, ella no lo tenía, me dijo, ve y pídelo, fui, no había nadie, no estaban, y pues bueno, me ha costado semanas que me den ese resultado, que ese resultado llegue a mí. Por medio de una persona conocida, esta clínica que se llama así, AXA, deja ver si consigo, si veo dónde puedo mostrarles otro. Pues estas clínicas AXA, así se llama, le voy a dejar aquí, no se ve muy bien, aquí en pantalla, como el logo, el nombre de estas clínicas AXA. Bueno, pues ellos tienen muchos planes. Tienen que buscar, ya sea buscar información en una de las clínicas o buscar como un tipo broker o una persona que te ayude a contratar un plan. Tienen de gastos mayores, tienen de salud preventiva y la verdad, pues el año pasado dije, bueno, como tengo que batallar tanto para hacerme los laboratorios, luego los resultados no llegan a mí, tengo que volver a agendar otra cita, entonces voy a tratar de buscar un sistema que sea de salud privado, pero que no sea tan costoso para yo poderme hacer exámenes cada 3 meses, porque me tengo que hacer obligatoriamente exámenes cada 3 meses. Entonces, estas clínicas AXA, pues hay unos planes que ellos tienen de salud preventiva que pagas como 6,000, 7,000 pesos al año y ya te incluye una cierta cantidad de estudios médicos que te puedes hacer con ellos y ellos te dan los resultados y también te los revisa un médico de cabecera, digamos un especialista, un médico general que revisa tus exámenes y también ellos tienen algunos especialistas. Ellos te van a decir depende al plan que tú contrates, qué especialistas tienen. Sé que hay varias clínicas en la ciudad, no todas las clínicas tienen los mismos especialistas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor San Ángel tiene ginecólogo, oftalmólogo, endocrinólogo, por poner un ejemplo. Y luego a lo mejor Narvarte tiene este otro. Entonces tienes que ir viendo en cuál es que tienen los especialistas que necesite. También preguntar siempre muy bien, leer la información de qué incluye el plan que tú contrataste y también ir viendo, porque a veces no es tan claro, cuáles son los médicos que te incluye, o sea, los especialistas a los que tienes acceso y cuáles serían los exámenes que tendrías que pagar por aparte en caso de ser necesario. Pero la verdad es que tienen bastantes cosas para este poco dinero, digamos, para el año completo. Bueno, algunos de los especialistas que tiene esta clínica AXA, que es para salud preventiva, en mi caso por ahora no es gastos mayores ni nada, porque los gastos mayores, un seguro de gastos mayores es bastante costoso, pero tiene para medicina general, ginecología, nutrición, psicología, terapia física, en caso de alguna cirugía o algo que te hagan, puedes recibir terapia ahí, urología, otorrinolaringología,
y varias cosas, pues aquí estoy viendo por arribita. Ya me he hecho, lo contraté a finales del año pasado, ya me hice estudios de laboratorio, me toca nutrición en unos días, me toca también ultrasonido en unos días, ya me hicieron un electrocardiograma, mi primera vez que me hago un electrocardiograma y bueno, pues mi experiencia hasta ahora ha sido buena. He llegado, pues tienes que esperar un poquito a que te llamen, pero te atienden súper bien. También he preguntado por otros exámenes que, por ejemplo, no incluyen mi plan y no es exageradamente caro, son accesibles. Si hay algún laboratorio, alguna cosa, algún estudio específico que no lo cubra tu plan, pues puedes pagarlo ahí con ellos mismos, puedes hacértelo. Y bueno, hasta ahora voy bien con ellos y la verdad es que para hacerme exámenes de manera frecuente salvan. Y amigos, yo creo que aquí en México hay para todos los bolsillos, pero en general la salud privada es muy, muy cara. Yo nunca he contratado un seguro de salud privada así para gastos mayores. Este es el que apenas contraté para exámenes de rutina, digamos que para prevenir, ¿no? Que si algún especialista por alguna situación específica que yo pague una consulta externa privada me manda a hacer estudios, pues tener una manera de hacerme estudios de una manera más accesible, ¿no? Luego, este seguro médico del ISSSTE, pues a pesar de que tiene sus problemas porque es complejo y es una situación que puede ser muy beneficiosa en algún momento y en otras no tanto, pues te puede, la verdad es que literalmente salvar la vida en una situación grave, porque los seguros de gastos mayores son bien costosos, por lo menos aquí en México, pero hay otras maneras de tener un seguro de salud de gastos mayores que no sean tan caros como es este que les platicaba anteriormente. No sé, desconozco si hay algo que sea completamente gratuito. Yo he visto muy de vez en cuando algunas farmacias que dicen consulta gratuita, pero no sé específicamente. Pero sí hay muchas organizaciones, sí he visto mucho, por ejemplo, para el cáncer de mama y así hay muchas organizaciones para hacerle la vida más fácil a las personas que tienen este tipo de padecimiento. Hay para todos los bolsillos, pero en general, si tienes algún tema de salud que te quieras atender con la salud privada, puede ser algo que te puede endeudar la vida entera. Es muy, muy caro. Para mí fue un choque bastante fuerte ver como todos estos matices de la salud como un negocio. Y pues nada, he ido aprendiendo con el paso de los años. Aquí es mejor para esto, aquí es mejor para lo otro. Yo creo que es difícil decir, no, yo me atiendo con estas personas, pago tanto y ahí tengo todo. No sé. Hay personas que seguro lo hacen, deben pagar así algo muy caro, pero para las personas de a pie normal, yo creo que tienen que ir buscando, aquí me sale más económico hacerme esto, con esto tengo gastos mayores por si una emergencia, por si acaso, pero entonces para hacerme exámenes en este otro lado, es una cuestión de ir viendo dónde puedes ir resolviendo. Con los temas odontológicos, aparatos, dentista, la verdad es que yo he ido buscando en varios lugares. Nunca me he atendido mi boca, los dientes, nunca me los he atendido en ningún sistema público. Creo que para llegar ahí tendría que ser algo muy grave o algo. De hecho, cuando yo en el ISSSTE, pues comenté mis laboratorios, que yo tenía resistencia a la insulina hace algunos años, para ellos mis laboratorios estaban bien. O sea que mi resistencia a la insulina tenía que ser más grave o ya incluso llegar a ser diabética tipo 2 para que ellos me dieran la metformina o me ayudaran con algún medicamento o me trataran como una persona diabética. Entonces, no sé, creo que para este tipo de seguros, a pesar de que se paga, yo creo que las atenciones son para cosas extremas y normalmente, la mayoría de las veces, las personas no están tanto en situación extrema o de vida o muerte. Eso pasa algunas veces o ojalá nunca en la vida. Entonces lo que normalmente uno hace es cuidarse la salud, arreglarse esto por aquí, esto por allá, para que las cosas no se tornen graves. Entonces ese limbo
es muy costoso, a no ser que vayas viendo este tipo de por acá me sale mejor. Entonces, por ejemplo, la odontología, literalmente mi odontóloga es una amiga de que entrenaba conmigo en el gimnasio. Ella me ha tratado todo el tema. Luego, mediante ella, otra amiga, pues todo el tema de los aparatos, todo ese tratamiento. Anteriormente tenía otra amiga en un trabajo que tenía, o sea que la conocí por otro trabajo, que era la que me atendía, me hacía más o menos precio para que no fuera tan costoso, pues hacerme las profilaxis, las limpiezas, si había alguna carie nueva, limpiarla, arreglarla. Como que es muy complicado conseguir un seguro médico completo que no sea extremadamente caro, como en un solo paquete o en un solo lugar. Entonces, bueno, pues yo les cuento lo que yo he vivido, cómo he ido tanteando por aquí, por allá, dónde me ha sido más fácil, dónde he podido resolver, y la verdad esto que les recomiendo ha sido lo que yo he utilizado en diferentes momentos de mi vida, porque a veces no siempre tienes para pagar un laboratorio más caro como el Chopo o como esta clínica que ahora pues es un solo pago y ya te cubre el año entero. Yo creo que es como un poco lo mejor, porque ya sabes que en caso de que te manden algo, algún estudio que acepten específico e ir, me hubiera gustado pues informarme unos años atrás, pero si no, uno tiene que estar averiguando literalmente que te recomienden. El tema de los ginecólogos también es complejo. Antes de tener esto ahora de salud preventiva, iba con una ginecóloga que una vez al año literalmente iba con ella para que me hiciera estudios, me revisara en general. No es nada económico, eran como 70, 80 dólares cada consulta, que bueno, era una vez al año, pero si te manda a hacer otros estudios, si te manda algún tratamiento, pero uno dice una vez al año, pero cuando vas una vez al año a revisarte esto, los dientes, lo otro, pues se junta y es un montón de dinero. Entonces dices, wow, crear un hábito, y si es crear una cultura de la salud preventiva y de cómo organizar, o sea, ya el tema de la salud forma parte de las cosas que las que te tienes que organizar anualmente para prever que pase cualquier cosa, o tal fecha hago esto, o para que no se te junte todo. Es súper importante cuando llegamos a un país nuevo, ver cómo nos vamos a organizar, que no nos agarre una situación grave, desprevenido, y por lo menos ver dónde podemos solucionar, dónde podemos acudir y dónde puede ser quizás más económico, porque les tengo varias historias. Pues ya para concluir les cuento algunas anécdotas. Aquí en el IMSS, que fue el primer hospital que tuvo, depende de la edad que tengas, el costo y todo, hace poco tuve la oportunidad de ir y conocer cómo es dentro, porque estaba la mamá de una amiga mía, que de hecho mi amiga es cubana. Su mamá llega de Cuba y tiene una situación X, pues la ingresa en el hospital, y pues yo fui a verla para estar un ratito, acompañarla. Entré, subí, todo mucho protocolo para entrar, dejar identificación y demás, y el hospital estaba impecable, que es un seguro de gastos mayores que pagas una vez al año, relativamente económico comparado con los hospitales estos mucho más privados y más exclusivos, que son de miles de pesos. Pero estaba súper limpio, ella tenía muy buena atención, todo estaba impecable y fue una experiencia muy buena, que escuchas muchas historias, principalmente de aquí, de los mexicanos, de los amigos, de la gente que conozco, de así del tú a tú, de no, pasan cosas muy terribles, no te atienden y te mueres ahí y esto y que lo otro. Probablemente sí sucede, probablemente, ojalá Dios nos proteja de que nunca nos pase, ni a ti que me estás viendo, ni a mí, pero seguramente esas cosas suceden. Pero luego hay otras situaciones en las que hiciste ese pago anual y te pasó algo con tu mamá, tu abuela, algún familiar, y tienes por lo menos a dónde acudir. Y bueno, en mi opinión, con esa experiencia todo fue bueno. Estuvo los días que estuvo ahí, salió súper bien, está mejor, pero me imagino que deben pasar de todo tipo de cosas. También tengo el ejemplo de una amiga muy cercana que, bueno, ya estaba ya como residente ya temporal, y pues tuvo un accidente en una bicicleta y se lesionó la rodilla grave, de operarla.
de que no tenía manera de caminar sin que la operaran. Entonces ella no tenía nada, no tenía seguro, no tenía nada, no tenía nada. Y prácticamente con una ponina, como con una vaquita de mucha gente de gente que la conocía, de una familia en específico que la ayudó mucho, buscaron de por acá, de por allá y juntaron el dinero, que creo que fueron como 40,000 pesos lo que le costó la cirugía, algo así, y lo pagaron por lo privado. Pero bueno, ella tuvo la dicha de que tuvo gente que la apoyó y juntar el dinero. Pero yo digo, wow, eso pasa y no juntas ese dinero, no tienes quien te apoye, una red de apoyo, y es complejo porque te agarran este tipo de situaciones graves y no tienes cómo cubrir eso. ¿Y qué haces? O sea, es muy serio, ¿no? Tienes que tener un plan para ver cómo puedes solucionar eso. Y bueno, esta amiga es cubana también, la ayudaron, ya está en fisio, que está siendo caro, que es muy complicado atenderse porque las fisioterapias son costosas, y por eso yo pensaba que bueno tener este seguro de salud preventiva, que si te operan de algo que tenga que ver con ortopédico te pueden rehabilitar. Entonces pues en general les aconsejo que busquen la manera, ojalá les haya servido algún tips, busquen la forma de tener un plan médico, ya sea más económico, medio, más caro, lo que ustedes puedan, pero sí tener un plan para si pasa cualquier cosa, saber a dónde acudir, porque más nosotros que no tenemos familiares aquí allegados, que no nacimos en este país, y es muy difícil que nos pase algo y estar así en una situación de desamparo total. También si saben de algún tipo de seguro o clínica de salud preventiva o algo así que pueda ser bueno para tener en cuenta. La verdad quise hacerles este vlog porque si hubiera sabido algunas cosas unos años atrás, pues me hubiera facilitado un poco más la vida. Pero yo creo que en general uno tiene que ir tanteando y viendo dónde es que le funciona a uno más una cosa u otra. Solamente les digo que el tema de la salud privada o de la salud fuera, en este caso de mi país, es un tema que serio, pero bueno, agradecida con estar aquí, agradecida con tener estas opciones, que hay un poco, digamos, para todos los bolsillos, porque ahora mismo en mi país la situación es para todo el mundo por igual crítica. Y bueno, hace unos meses tuve una situación con mi papá y tuvimos que mandar absolutamente todo para que lo operaran allá en Cuba, porque hay un desabasto terrible, tanto de insumos como de personas, como de personal médico. Entonces, bueno, nada, agradezco mucho por lo menos tener estas opciones. Esto es algo muy bueno que yo siento que tiene México, que hay un poco para todos los bolsillos. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque si no tienes medianamente un plan para algo que pase, puede ser muy grave y te puedes endeudar muchísimo, porque de un momento a otro puede, si ocurre algo que ojalá Dios no lo quiera, y no tienes un plan, si no tienes dónde o cómo resolver, podría llegar a ser algo grave, costoso, o incluso te podría llegar a costar la vida si no tienes a dónde acudir. Y aquí está Malú, mirando cómo yo grabo. ¿Cierto, Malú? ¿Sí? Saluda a los amigos. Salúdalos. No, ya no se le puede hablar porque si no, no me va a dejar seguir. Amigos, y bueno, pues me despido. Espero que haya sido algo que les haya ayudado. Malú, que les haya ayudado. No, ahora ella no me va a dejar terminar de grabar. Así es, Malú. Peinó toda. No, Malú es tremenda. Espero que les haya funcionado alguno de estos datos, que algo les sirva para algo. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna duda o algo en específico, y me puedes preguntar, oye, mira, tengo esta situación, ¿sabrías dónde podría ir, a dónde podría acercarme, cómo podría ver? Y si sé, con gusto te lo voy a responder, te lo voy a decir, te voy a orientar. Y pues nada, espero que nos veamos pronto en un nuevo vlog, así que se les quiere, bye bye, muchísimo, se les quiere un montón, y nos vemos en un próximo vlog por aquí para conversar o ir a algún lugar distinto, o vamos a ver qué nos depara el futuro. Chao, bye bye.